Ahora vamos a continuar con esta serie de ejercicios donde nosotros vamos a calcular la fuerza resultante que aplica sobre una partícula debido a la acción de varias fuerzas. Aquí tenemos a una partícula la cual está representada por aquella posición que se ocupe en el origen del sistema, y sobre dicha partícula estarían aplicándose tres fuerzas representadas denotadas por por el vector f subíndice 1, el vector f subíndice 2 y el vector f subíndice 3, donde tenemos que el vector f subíndice 1 tiene una magnitud de 7.5 newtons y un ángulo de 45 grados. Aquí lo estamos teniendo en las coordenadas polares. Y aquí tenemos un ángulo de 45 grados que se mide desde el eje X positivo hacia el vector. Y para el vector 2 tenemos una magnitud de 13.5 newtons con un ángulo de 135 grados, el cual se mide desde el desde el eje X positivo hacia el vector y nos da un ángulo de 135 grados. Y finalmente tenemos el vector f subíndice 3 con una magnitud de 8 newtons, la cual se mide midiéndola desde el eje X positivo hacia el vector nos dan menos 60 grados. Aquí se puede apreciar cómo desde el eje X positivo hacia el vector hay un ángulo de 60 grados. Pero como lo estamos midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, le correspondería ser un ángulo negativo. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Y tenemos que para la fuerza 1, la proyección en X de la fuerza 1 sería igual a la magnitud de la fuerza 1 por el coseno de 45 grados, más la proyección de la fuerza 2 sobre el eje X, que sería igual a la magnitud de la fuerza 2 por el coseno de 135 grados, más la magnitud de la fuerza 3 más la magnitud de la fuerza 3 por el coseno de menos 60 grados, que es la proyección de la fuerza 3 sobre el eje X. Esto nos daría la magnitud de F1, 7.5, por el coseno de 45 grados, que es la raíz cuadrada de 2 entre 2, más la magnitud de la fuerza 2, que es 13.5, por el coseno de 135 grados, que es menos la raíz cuadrada de 2 entre 2, más la magnitud de la fuerza 3, por el coseno de menos 60 grados, que es un medio. Como todo se está dividiendo entre 2, entonces tendríamos todo dividido entre 2, donde 7.5, donde en la parte del numerador se encuentra 7.5 que multiplica la raíz de 2. Un más por menos 13.5 que multiplica la raíz cuadrada de 2 más 8. Finalmente eso nos da la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, para obtener la sumatoria de fuerzas en Y tendríamos exactamente lo mismo, solamente que ahora cambiamos el coseno por un seno. El coseno por un seno, de tal forma que para la proyección de la proyección en Y de la fuerza 1, esta sería igual a la magnitud la magnitud de la fuerza F subíndice 1 por el seno de su ángulo, 45 grados, más la proyección de la fuerza 2 sobre el eje Y, que sería igual a la magnitud de la fuerza 2, F subíndice 2, por el seno de 135 grados, y finalmente más la proyección en Y de la fuerza 3, que sería igual a la magnitud de F3 por el seno de menos 60 grados. Esto nos da 7.5 por la raíz cuadrada de 2 entre 2, más 13.5 por la raíz cuadrada de 2 entre 2, más 8 por menos la raíz de 3, la cuadrada de 3 entre 2. Como todo se está dividiendo entre 2, en el denominador tendríamos el 2 y en el numerador tendríamos 7.5 que está multiplicando a la raíz cuadrada de 2, más 13.5 que está multiplicando a la raíz cuadrada de 2, más por menos 8 que multiplica la raíz cuadrada de 3. Y así nos da finalmente la sumatoria de fuerzas en Y. Como ya tenemos la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X para el vector resultante, por nuestro vector resultante sería igual a lo que se proyecta sobre el eje X, es decir, la sumatoria de fuerzas en X que multiplica Y vector unitario, más la sumatoria de fuerzas en Y que multiplica J vector unitario. Y aquí tendríamos nuestro vector resultante expresado en coordenadas rectangulares. Ahora vamos a expresarlo en coordenadas polares. ¿A qué sería igual ese vector en coordenadas polares? Pues bien, para obtener la magnitud del vector sería
menos 0.24 al cuadrado más 7.91 al cuadrado y aplicamos la raíz cuadrada y nos daría esta magnitud para el vector resultante en su forma polar. Ahora vamos por el ángulo. Bien. Cuando nosotros ocupamos directamente la expresión tangente a la menos 1 del valor absoluto de lo que se proyecta sobre el eje Y, que en este caso es 7.91, entre el valor absoluto de lo que se proyecta sobre el eje X, que en este caso es 0.24, tendríamos el ángulo que se mide del eje X negativo hacia el vector resultante. Nosotros sabemos que el vector se define de esta manera porque lo que se proyecta sobre el eje Y es positivo y lo que se proyecta sobre el eje X es negativo. Es por eso que el vector nos ha quedado en el segundo cuadrante. Pero bueno, yo no quiero el ángulo que acabo de calcular porque se mide del eje X negativo hacia el vector. Yo quiero un ángulo que se mide del eje X positivo hacia el vector. Entonces, sería necesario que a 180, que es el ángulo que mide el semiplano de arriba, se le restara el ángulo que acabo de calcular y nos da, para este caso, 91.73 grados, que es el ángulo que nosotros necesitamos para poder expresar nuestro vector resultante en la forma polar. Vamos con otro ejercicio. Ahora tenemos a la fuerza F subíndice 1, F subíndice 2 y F subíndice 3. Las tres fuerzas actúan sobre un cuerpo, cuya posición está especificada por el origen del sistema coordenado. Entonces tenemos que la fuerza 1 tiene un ángulo de 225 grados que iría de aquí a acá, que la fuerza 2 tiene un ángulo de menos 150 grados que va de aquí a acá, y ahora yo lo estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. Es por eso que este ángulo es negativo. Y ahora tenemos el ángulo de 240 grados que iría de aquí, acá. Si yo lo midiera en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero no lo estoy midiendo así. Si yo lo estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj partiendo del eje X positivo y en este caso 240 grados es igual a menos 120 grados. Y algunos se preguntaron cómo pude hacer la conversión. Pues lo único que tienen que hacer es restarle a 240 360 grados, que sería dar un giro, pero ahora un giro al círculo, pero ahora en el otro sentido. Y es como nos dan menos 120 grados. Muy bien. Ahora, entonces yo necesito la proyección de fuerzas en X, la cual sería igual a lo que se proyecta, sobre el eje X la fuerza 1, que es igual a su magnitud 45 newtons por el coseno de su ángulo, 225 grados. Yo sé que eso es igual a 45 por menos la raíz cuadrada de 2 entre 2, más la fuerza 2, que sería lo que proyecta la fuerza 2 sobre el eje X, que sería igual a la magnitud de la fuerza 2, que es 60, por el coseno de su ángulo, que en este caso es menos 150 grados. Y finalmente más lo que proyecta la fuerza 3 sobre el eje X, que en este caso sería la magnitud de la fuerza X, que es 15, por el coseno de su ángulo. Ya sea que pongan 240 o ya sea que pongan menos 120, van a darse cuenta que ustedes con su calculadora en DEG obtendrán exactamente el mismo resultado, que en este caso es menos un medio. Ahora, yo estoy dividiendo a todo entre 2. Y de tal forma que en el denominador he colocado el 2 y arriba tendríamos en el numerador menos por más, menos 45 por la raíz cuadrada de 2, más por menos, menos 60 por la raíz cuadrada de 3, más por menos, menos 15 por 1. Y así podemos simplificar nuestra sumatoria en fuerzas en X de tal forma que sabemos que para este caso es menos 91.27 newtons. Ahora, vamos a va a ser la sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso sería exactamente lo mismo que en el proceso anterior, solamente que vamos a cambiar el coseno por un seno. Ahora, coseno por un seno, porque aquí tendríamos la proyección en Y de la fuerza 1, la proyección en Y de la fuerza 2 y la proyección en Y de la fuerza 3. De tal forma que la proyección en Y de la fuerza 1 sería su magnitud 45 por menos la raíz cuadrada de 2 entre 2, más la proyección de la fuerza 2 sobre el eje Y, que sería 60 por menos un medio, y más la proyección de la fuerza Y la proyección de la fuerza 3 en el eje Y, que sería 15, la magnitud de la fuerza 3, 15,
por menos la raíz cuadrada de 3 entre 2. Como nosotros sabemos que todo se está dividiendo entre 2, todo lo dividimos entre 2 y aquí tendríamos menos por más, menos 45 por la raíz cuadrada de 2, más por menos, menos 60 por 1 y más por menos, menos 15 por la raíz cuadrada de 3. De tal forma que ya sabemos lo que se proyecta sobre lo que se proyecta sobre el eje X y lo que se proyecta sobre el eje Y debido a las tres fuerzas, de tal forma que ya podemos definir al vector resultante, que para este caso sería lo que está escrito en coordenadas rectangulares de esta manera o en coordenadas polares. Para poder yo pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, tendría para este caso en específico de mi segundo problema menos 91.27 newtons al cuadrado más menos 74.8 newtons al cuadrado y aplicamos la raíz cuadrada. Aquí me daría 118 newtons con un ángulo de... Como yo estoy trabajando, yo tengo que lo que se proyecta sobre el eje X y lo que se proyecta sobre el eje Y son negativos. Entonces, al utilizar la fórmula a la expresión de tangente a la menos 1 del valor absoluto de lo que está sobre el eje Y, que es 74.8 newtons, entre el valor absoluto de lo que está sobre el eje X, que es 91.27 newtons, yo obtendré el ángulo que va del eje X negativo hacia el vector. Como yo sé que lo que se proyecta sobre el eje X y lo que se proyecta sobre el eje Y son negativos, me ha quedado en el tercer cuadrante. Y yo no podría expresar el vector que acabo de calcular, porque ese está leído desde el eje X negativo hacia el vector. Y yo los mido desde el eje X positivo hacia el vector. Entonces, voy a utilizar lo que acabo de calcular y yo tendría 180, que corresponde a todo el semiplano de abajo, menos lo que acabo de calcular. Muy bien, obtengo 140.66 grados. Pero como sé que lo estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj, dado que parte del eje X positivo hacia el vector, le agregaría el menos y tendría finalmente para mi fuerza resultante en la forma polar 118 newtons con un ángulo de menos 140.66 grados. Y para este video tutorial sería todo. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.